Saludos, Kikosis. Ahora sí que este país está total, porque analizando lo ocurrido, bueno, lo que se nos viene encima es la antipolítica. No fue una sola razón el liderazgo político del G4 lo que produjo la abstención, no fue. Son varias causales y ya vamos a hablar de ellas, porque de nada nos sirve mentirnos, hay que ver la realidad, ver cómo frente a ella se toman posiciones. Y hemos invitado a Oscar Rondero, la última vez que estuvo aquí, me cambiaron el discurso, me metieron un video, me cayeron encima, yo le dije, Oscarcito, vamos a hablar claro y raspado para que los deformadores de opinión, los laboratorios no hagan de la suya. Lograste entrar en Margarita. Fue el único estado donde el gobierno no triplicó la oposición. Bueno, porque ya hay un liderazgo sembrado en el sentimiento y en la opinión de la gente, como es el liderazgo del gobernador Alfredo Díaz, que sirvió como punto de referencia y aparte de mi trabajo parlamentario en el Estado Nueva Esparta, en defensa de los mariteños, protestando por los que no tienen agua, por los que no tienen gasolina, por los que no tienen luz, porque los que padecen todos los días el gobierno de Maduro, y que nosotros logramos movilizar a nuestra gente que saliera a votar y derrotamos la abstención, por eso fue posible que tuviéramos uno de los 6 diputados de Nueva Esparta. Ahora, te he puesto, durante la conversación, antes del programa, varios sonidos, videos que he recogido sobre las vertientes que entran en la abstención. La abstención es una licuadora, donde entran 4 vertientes. Hay una abstención histórica que en el caso esa es la primera. De Nueva Esparta y Venezuela es más o menos del 25%, que fue la misma que no fue a votar en las elecciones ni que va a votar nunca. Parlamentarias del 2015, que a pesar de que se movilizó un 75%, el 25% decidió no ir a votar. Ese no vota nunca. La segunda, las mayorías, los sectores populares, que entre la pandemia, la falta de agua, gasolina, etcétera, las dificultades para moverse, la desinformación. A mí había diputados, candidatos que me decían, llegábamos a los sitios, a los barrios y nos decían, ¡ay, hay elecciones! Sí, la elección parlamentaria de por sí no es una elección con mucho garbo, porque es una elección un poco menos seguida que la elección presidencial. La elección parlamentaria yendo suelta siempre tiene ese problema, pero nosotros logramos, también es una elección sobre todo de movilización, de que la gente sepa que hay candidatos, que la gente sepa y que tú sepas dónde está la gente y que la vayas a buscar, cosa en la que el gobierno es muy eficiente por los mecanismos de control social que tiene, por la bolsa de comida, por el carnet de la patria, pero por ejemplo podemos verificar que en el Estado de Nueva Esparta el 60% de los carnets de la patria no fueron escaneados en esta oportunidad. Entonces eso permitió que nosotros entramos, pero que sí, que otra cosa ocurre, que ellos en la elección pasada, en la que fue Maduro contra Falcón, en el año 2018 votaron 113.000 margariteños por Maduro. En esta oportunidad apenas votaron 65.000, lo que significa que si hubiera ido a votar el resto de la oposición, simple y sencillamente hubiéramos derrotado brutalmente al chavismo en el Estado de Nueva Esparta. Y creo que esa situación se reproduce en el resto del país. La tercera vertiente, fíjate, en los sectores populares funciona algo, la indiferencia. No me interesa la elección porque yo tengo que comer. La política no me resuelve nada, estoy cansado. En el tercer sector de la abstención aparece el discurso de los factores radicales, del radicalismo. Ya sea María Corina y Guaidó, no vote porque son fraude. Eso es una carga, es un sector lleno de Miami, de Trump, de todo eso. ¿No? Eso lo manejan sobre todo quienes dirigen la política desde Miami, desde Madrid o desde Bogotá, pero que no produce ningún resultado, salvo que hace perder la elección a quienes están participando de la oposición y salvo que no produce ningún cambio. Hay sectores que pretenden vender la consulta como una alternativa. Yo creo que la consulta es un buen mecanismo porque permite consultar la opinión de la gente, saber qué está pensando la gente con relación al tema. Pero cuando intentas hacer eficiente esa consulta para producir un resultado distinto al del gobierno, simple y sencillamente no lo logra. Entonces, la gente siente de nuevo un despecho, la gente siente de nuevo un guayabo, porque fuimos a la consulta, ejercimos nuestro derecho, etcétera. Y al día siguiente que 20 millones de venezolanos nos dijeron que Maduro se vaya, Maduro se quedó. El cuarto factor que aparece está localizado en la clase media, tiene que ver con este otro sector radical politizado, pero es que se vayan todos. Te acabo de poner un audio de una señora que se mete en la consulta de Guaidó y pone un audio diciendo estoy cansado de todos ustedes, de Leopoldo, de Guaidó, de Maduro, de Diosdado. Bueno, eso es lo peor porque es el escenario de la antipolítica tomando los espacios. No marcho, no más Oslo, no más reuniones. Pero eso es terrible porque de ese tipo de cosas puede resultar cualquier cosa. De ahí puede venir una solución de fuerza, puede venir un mecanismo
no necesariamente asociado al gobierno o a la oposición, sino un tercero de opiniones como esa apareció en el año 98 el golpe militar del presidente Chávez. Entonces, eso se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Ajá. Estas cuatro vertientes consolidan una matriz nacional que hace que la abstención se produzca. Ahora, en el 2005 se produjo un resultado más o menos parecido a este, inclusive inferior. Así es. Inferior. Este tiene más votos. Este tiene más votos porque hay un sector de la oposición participando. Ajá. En el año 2005, Era el chavismo totalmente, la oposición total decidió no participar. En aquel momento desaparecimos totalmente de la Asamblea Nacional y en esta oportunidad vamos a estar un grupo en la Asamblea Nacional que fuimos los que decidimos participar y logramos ganar. Pero en el 2005 y en la de gobernadores, en la de alcaldes, en las presidenciales de ahora, en todos el discurso de un sector del liderazgo ha sido no votes, hay un fraude, son unos malos, unos perversos. En el 2005, recordemos que la Asamblea Nacional no participó en ningún sector de la oposición, la Asamblea Nacional quedó totalmente en manos de los rojos. ¿Y qué ocurrió? Coparon todos los espacios de poder del Poder Público Nacional, coparon el Consejo Nacional Electoral con el que tuvimos que calarnos luego toda la cantidad de elecciones que se produjeron, coparon el Tribunal Supremo de Justicia que produce esas decisiones que hemos venido denunciando como decisiones írritas, coparon todos los espacios y prácticamente hicieron que desapareciera la oposición. Al día de hoy va a estar la presencia nuestra en la Asamblea Nacional, que seremos la voz disidente, la voz de los que votaron por nosotros y la voz de los que no fueron a votar, recordándole al gobierno que ese escenario que tiene allí, donde ellos tienen más de 2/3 de la Asamblea Nacional, no es un escenario real, es un escenario ficticio que se produjo en virtud de que un grupo de gente, de manera importante, dejó de ir a votar. Ajá, pero en todos estos periodos ha habido abstención y el gobierno se agarró las gobernaciones, se agarró las alcaldías, se agarró la Asamblea Nacional, ahora vienen gobernaciones y la repetición de las alcaldías, y el gobierno se va a agarrar todo. ¿Y cómo es que tú ganas? Ganó la abstención si el gobierno se agarra todo. Si el gobierno está celebrando, ¿qué tipo de victoria es esa? ¿Dónde tú pierdes todo? Así es, en el peor momento del chavismo, un sector de la oposición le hace un servicio que es no ir a votar para que el resultado sea abultado en función del gobierno y que se quede con todos los espacios. Nosotros creemos que hay que participar de todas las elecciones, que hay que participar de la próxima elección de gobernadores, que hagamos posible que en Nueva Esparta volvamos a tener un gobernador de oposición como lo tenemos con el gobernador Alfredo Díaz y que podamos recuperar todos esos espacios. No tenemos por qué cederle ningún espacio al gobierno. Nosotros la vez pasada tuvimos 4 de los 5 diputados de Nueva Esparta y ahora en esta oportunidad tenemos 1 de los 6 que se elegían. Si nosotros hubiéramos ido completos, si la oposición hubiera decidido participar completa, nos hubiéramos quedado por lo menos con 5 de los 6 diputados de Nueva Esparta. Pero el cuadro es complejo porque cuando revisas lo emocional, la gente no está pendiente de los discursos políticos, no entraron, no convencieron, no los oyó o no se sintonizaron o están fuera de foco. Esta fue una elección esencialmente de movilización y el gobierno moviliza a través de sus mecanismos de control social. Lo poco que nosotros pudimos movilizar, sobre todo en las clases populares donde estamos conectados, hace que el resultado para nosotros no fuera por lo menos donde nos hubieran triplicado. No nos lograron triplicar porque ahí hay un liderazgo de contenido popular muy importante, pero las clases medias no salieron a votar. Los que eran los mejores centros de la oposición en Nueva Esparta y en el país no se manifestaron este domingo. Vamos a ir al corte porque vamos a hablar, fíjate, el circuito Chacao, Baruta, Latillo, Leoncio Martínez. Es un circuito netamente opositor. Gana el gobierno con 18,000 votos y el candidato que más se les acerca de la Alianza Democrática consigue 6. Es decir, le faltaron 12, 13 pues para ganar. Entre Chacao, Baruta, Latillo y Leoncio Martínez, las alcaldías, los gobiernos regionales. Nada más que en los trabajadores que tenían esa votación. Nada más que en su organización tenían la votación, pero no se activaron. Los alcaldes no se pronunciaron y ahora les toca una abstención más consolidada, con más fuerza, que atenta contra las posibilidades. Eso me lo va a responder ahorita. ¿Cómo no? Vamos al corte, ya regresamos. Oscar Ronderos con nosotros, diputado electo en la nueva Asamblea Nacional en la plancha de la Alianza Democrática de Nueva Esparta. Fíjate, las alcaldías de Caracas, que son fundamentales. Las alcaldías del este de Caracas. Sí, del este de Caracas, que son fundamentales porque han sido siempre bastiones opositores, no se metieron en la elección. No se metieron por distintas razones. Pero lo que hay que ver es que pierden un circuito donde la proporción con el gobierno es 70-30.
pero porque no se activaron. Donde el gobierno nunca había ganado, Sí, por el solo hecho de la inasistencia, de la incomparecencia al acto electoral de los sectores de oposición en esa clase media, están poniendo en riesgo su calidad de vida. Imaginen que mañana decida ese sector de la oposición no participar de la elección de alcaldes y gobernadores, y entonces estarían poniendo en manos del gobierno las alcaldías de esos 3 municipios que hoy están en manos de actores de oposición. Implicaría entonces que la calidad de vida de los caraqueños se va a convertir de los caraqueños del este se va a convertir en una calidad de vida parecida a la que el chavismo le ha dado al resto del país, parecida a la que tienen en Caracas, donde tú encuentras a Caracas una ciudad abandonada en materia de servicios públicos, en materia de vialidad, en materia de semáforos, etcétera. Y lo poco que hemos logrado preservar, para quienes viven en el este de la ciudad, que tienen alcaldes exitosos como el alcalde Duque, como el alcalde Luis González o como el alcalde Sayet, podría estar en riesgo de decidir no participar. Ajá, volvamos. El estado Táchira, Lady, que es una gobernadora emblemática, fajada, que aparece con muy buenos números en las encuestas. Primero el conflicto AD la debilita, pero luego el llamado, el estado Táchira, que es un estado combativo, que pasa por una situación complejo, pues se afecta de todo lo que se afectó al país, no vota y se pierde Táchira, pero se pierde Mérida, donde el gobernador no dijo nada sobre esto. Y en el caso de Anzoátegui, el gobernador, según se ha sabido, dice que ni siquiera va a ir a la reelección porque X razones. Pero lo cierto es que el cuadro, tú te pones a ver, para los que vienen ahora a defender su gestión y sus espacios es mucho más complejo porque dejaron avanzar la abstención. Yo creo que hay que convocar un proceso de reconciliación de la oposición, de reconciliación dentro de los partidos de oposición y armar un gran cuadro para la elección de gobernadores y alcaldes. De lo contrario, estaríamos entregando de nuevo esos espacios en manos del gobierno. Sería lo peor que nos puede ocurrir, que todos esos espacios que hoy están en manos de la oposición, están en el caso de la gobernación de Nueva Esparta, la gobernación de Anzoátegui, la gobernación de Mérida, la gobernación de Táchira, pasaran a estar en manos del gobierno. Si no vamos a votar, eso es lo que va a ocurrir. Y es lo mismo que ocurriría en las alcaldías del este de Caracas, la alcaldía de Maneiro en el caso del estado de Nueva Esparta, es decir, Lechería. donde tenemos gestiones exitosas de actores de oposición, como el alcalde Morel David Rodríguez en Maneiro, en el estado de Nueva Esparta, podríamos terminar entregándolas en manos del gobierno. Ajá. Caldera decía, a mí me costó mucho entenderlo, Caldera decía, el pueblo nunca se equivoca. ¿Cómo que no se equivoca? Y los nazis, y la Inquisición, qué sé yo, Pinochet, que tenía votos que daba miedo. Y resulta que la frase va dirigida al liderazgo, el que se equivoca es el liderazgo. Aquí hay un liderazgo que, lo puedes ver, te metes en las redes, está siendo rechazado todo, porque Guaidó o María Corina pueden decir, no, nosotros ganamos con la abstención, que lean lo que les están diciendo. No, además que aquí no ganó nadie con la abstención. Claro. Nadie gana con la abstención y el tema de no ir a votar resulta parecer suicida. Porque ¿Cómo te reconcilias con un liderazgo que te desprecia, que para ellos tú eres un colaboracionista vendido, traidor? Hay una frase que dice la señora en la grabación, que cohabitas con el gobierno. Pero es que yo creo que el tema de hacer oposición y el tema de ser distinto y de ser la voz de quienes no tienen agua, no tienen luz, no tienen gas, tienes que plantearlo en los escenarios donde tienes que plantearlo. Si yo no hubiera sacado los 25.000, 30.000 votos que saqué, simple y sencillamente no podría estar en la Asamblea Nacional. Así es. Entonces, eso da muestra de que hay un liderazgo importante que empuja y que va a tener una voz, que va a ser la voz de los margariteños a partir de enero en la próxima Asamblea Nacional. Al gobierno hay que confrontarlo en todos los escenarios y hay que acudir a todas las convocatorias que haga para ir a derrotarlo. ¿Qué pasó? Era muy difícil para esta Asamblea Nacional saliente decir vamos a la elección parlamentaria en la que vamos a dejar guindado un gobierno interino ficticio, un gobierno interino que no le sirve a nadie, que no le es útil a nadie. Entonces, el solo ir a la elección parlamentaria implicaba dejar ese gobierno interino guindado a la brocha. Ajá, volvamos a... Yo te estoy planteando un cuadro y después vamos a hablar de opciones optimistas, pero déjame plantearte el que surge, ¿no? Correcto. Cuando reina la antipolítica en las 4 vertientes, porque no es una, son 4. Ajá, resulta que los diputados electos ya del gobierno han venido diciendo que va a haber una investigación hacia la gestión de la asamblea pasada, lo que quiere decir que Guaidó y su tren ejecutivo van a ser seguramente de alguna manera, que no quiero decirlo, pero que les va a tocar irse, pues. Que van a ser perseguidos. Sí, pues. Les va a tocar pagar las consecuencias de sus actos, pero evaluadas por el gobierno. Entonces le va a tocar irse del país y afuera, diga lo que digas, tú me vas a perdonar, pero desde Miami no se va a ganar el poder en Venezuela.
Entonces, pero ese mismo liderazgo... Corremos el riesgo, Kiko, de convertirnos en la oposición cubana, esa que tiene 60 años intentando salir de Fidel desde Miami. Pero lo más feo que te quiero plantear, y a ustedes también, que lo veamos, es que Guaidó en el exilio, con todo eso, la oposición democrática reducida, afectada, o sea, tenemos Maduro para rato. Ganó Maduro. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer el ejercicio para las gobernaciones y alcaldías del año que viene para participar y ver la posibilidad de derrotar a algunos gobiernos. Por eso hablo de la reconstrucción de la unidad de la oposición, la reconstrucción y la reunificación de los partidos a través de procesos electorales internos que permitan la reconciliación de todos y que sea posible la derrota del gobierno como lo hemos producido en otras oportunidades. Cuando nosotros fuimos juntos en 2015 a esa elección que logramos una unidad perfecta, nadie creía que podíamos ganar la Asamblea Nacional. Yo creo que el gobierno hizo la elección creyendo que no la podíamos ganar. Y si no nos preparamos para eso, y si no nos alistamos para eso, y no reconstruimos el tejido de la oposición, no vamos a poder ganar ninguna elección. Pero el proceso electoral, de nada nos sirve una oposición mayamera que pretenda tumbar a Maduro desde Miami y que fracase y que pasen 60 años como han pasado en Cuba. Fíjate. Y el tema de la construcción de una opción política conversada, acordada con la comunidad internacional, pero además conversada con el gobierno también. Mira, aclaro, porque yo sé que ya van a agarrar esta frase que te dije y le van a hacer un video. Aquí está otra vez este vendido. Yo fui a Miraflores y en medio de mi intervención con Maduro planteé el problema de los pobres, de la necesidad de la conciliación, de producir un país para todos, para enfrentar la pospandemia, la economía, que es ideologizada, abrirnos. Eso lo planteé. Ahí está. Y sin embargo, agarraron, editaron el video y le pusieron jala, una cosa ahí, en la parte en la que yo hablo de los problemas que sufre la gente. Porque eso es muy fácil ponerse en redes eso, pero pararse ahí en Miraflores a decir las cosas. Y entonces me atacan porque yo no defendía a Roland Carreño. ¿Y qué saben ellos de lo que yo hice o no hice con Roland Carreño? Porque hay una actitud, fíjate, destructiva, caníbal, que no solo es las cuatro vertientes de la abstención, sino que la antipolítica nos ha hecho percibir que todo el mundo es malo, todo el mundo es un vendido, todo el mundo es un traidor, nadie sirve. Pero si tú no le pides la libertad de Roland Carreño y de cualquier otro preso político al carcelero, al que lo tiene preso, a Maduro, ¿quién lo puede liberar? Solo el que lo tiene preso, en virtud de lo cual, bueno, tú te puedes contaminar yendo a hablar con Maduro, según el criterio de estos señores que te atacan, pero si eso sirve para que Roland Carreño o cualquier otro preso político sea liberado, pues bienvenido sea. Yo creo que el tema del escenario para resolver cosas para la gente, para resolver temas de servicios públicos, para resolver temas de libertad de presos políticos, para resolver los problemas que aquejan a la gente, es diciéndoselo de frente al gobierno y con toda la entereza. El hecho de que tú le hagas la denuncia al gobierno, el hecho de que tú le pidas la libertad de un preso no significa que cohabitas o que eres parte del gobierno. Vamos a ir al corte, porque ahora vamos a entrar en la parte del optimismo, evaluar, porque gracias a Dios, Gil Yepes, de Data Análisis, hizo una investigación sobre la emocionalidad del venezolano, que es clave para entender lo que ocurrió, porque ahí aparece la tristeza, el dolor, la desesperanza, el desengaño, wow, como con mucha fuerza, y el pensamiento positivo, la esperanza, aparecen de número 48, 49. Es decir, tenemos un país que está anímicamente de bajo perfil. Cuando regresemos, Oscar Rondero, aquí en su programa Kikosis. Seguimos con Oscar Rondero, diputado a la Asamblea Nacional por Nueva Esparta. Fíjate, la emocionalidad del venezolano, producto de la crisis, de la situación inflacionaria, gas, luz, agua, de todos esos males que todos vivimos, del vivir mal y no ver salidas, es baja. Desánimo, tristeza, dolor. La gente termina yéndose del país a vivir condiciones peores que las que vive aquí. Entonces eso no es una opción. Y creo que ya la gente se dio cuenta que el emigrar no es una opción. Porque ya tenemos 5 millones de migrantes. No, y nos maltratan en esos países. Claro, nos maltratan, pero nos maltratan por pobres, nos maltratan porque estamos llegando en condiciones terribles para poder sobrevivir en esos países. Fíjate, nosotros tenemos una diáspora calificada, la gente de nuestra diáspora, el 20-30% son profesionales universitarios, pero que no pueden lograr ejercer en los países de destino porque no les es reconocido su título profesional. Le decía yo el otro día a la gente del gobierno español que aprovecharan el tema de los médicos venezolanos que están en España. Mientras que ellos tienen déficit de médicos en España, hay un grupo de médicos venezolanos que están subutilizados o atendiendo o haciendo cosas distintas a lo que su profesión los formó.
Entonces lo decía yo, esa denuncia la decía yo frente al Parlamento Europeo, en la reunión del Eurolat, que es la reunión de los parlamentos latinoamericanos con el Parlamento Europeo, y tomaron nota los parlamentarios europeos, porque la situación de la diáspora nuestra, incluso calificada, no es buena. Entonces la solución no puede ser irse, la solución es quedarse, combatir y pelear aquí, así como nosotros lo hicimos este domingo en Nueva Esparta. Y logramos este espacio que va a ser la voz de los margariteños de oposición, de los que votaron y los que no votaron por mí. Vuelvo a meterme en los asuntos del diagnóstico, porque tú sabes que mentirse no tiene sentido. No tiene ningún sentido que haya mentira. Que haya mentira. Hay que reconocer este estado de ánimo del país y además los cuadros complicados. Uno de los problemas fundamentales que hace que la gente no vaya a votar, sobre todo los sectores que quieren cambio, que es el 80% del país, es que la oposición se dividió, se fraccionó, se convirtió en enemiga de sí misma y vive atacándose. Fíjate que ni siquiera los partidos que participaron en la elección lograron unificarse en los circuitos. Los perdieron todos. Era preferible perderlos todos que llegar a acuerdos. No fueron capaces de llegar a acuerdos. Una de las cosas que ocurrió ahí. No solo es que no tenían cómo movilizarse, porque eran partidos incipientes, nuevos la mayoría, partidos chiquitos, sin plata. Y está frente a unos actores del gobierno que no tienen ningún reparo en utilizar los fondos públicos para movilizar y para favorecerse políticamente de su condición de gobierno. Ajá, pero la unidad, ¿cómo fue posible que no te pusieras de acuerdo en los circuitos a sabiendas que lo ibas a perder todo? Pero nosotros en Margarita logramos la conjunción de varios factores, de los actores que están participando, y algunos de los que no están participando salieron a votar también, para hacer viable la posibilidad de que nosotros estuviéramos en la Asamblea Nacional. Por eso creemos que allá se logró recoger un ambiente unitario que nos... No, porque Alfredo es así. Porque Alfredo es así, y lo arma así, se incorpora. Pero en el resto del país. Quiere decir que tenemos que margaritenizar la política, sí. Creo que los margariteños podemos dar ejemplo de cómo se deben hacer las cosas y nos estamos preparando para tener una unidad perfecta. Y el caso de, porque tú eres de Acción Democrática, así Alfredo es de Acción Democrática, la división, ¿cómo queda eso? En el caso de Nueva Esparta, te puedo decir, es minoritarios quienes decidieron no participar. Encabezado por el liderazgo del gobernador y con la candidatura nuestra, se involucró prácticamente el 100% en todo el estado de Nueva Esparta. En virtud de lo cual, pareciera que eso no tuvo mayor incidencia, pero además es un tema de actitud también. Tú no puedes llegar peleando con la gente ni planteando las diferencias internas. Eso no le interesa a la gente. Tú tienes que hablar y trabajar en función de los problemas de la gente. ¿Cómo resolvemos el problema del gas? ¿Cómo resolvemos el problema de la luz? ¿Cómo resolvemos el problema del agua? Y nosotros en lo concreto habíamos propuesto en esta Asamblea Nacional que presidía Juan Guaidó y que no se pudo aprobar por la oposición de los sectores radicales, un plan con la Corporación Andina de Fomento. Lo de la CAF, que es un ejemplo de cómo se construye un acuerdo político para el beneficio de la gente. Y eso es lo que hay que Pero que no privó ese criterio. No, bueno, porque el criterio que nos aplicaron para no aprobar el proyecto CAF es que si tú le ponías luz a Margarita o a Maracaibo, le estabas dando oxígeno a Maduro y no ibas a tumbar el gobierno de Maduro. Bueno, no tumbaron a Maduro y los maracuchos y los margariteños seguimos sin luz. No se fue Maduro y no se resolvió el problema. ¿Eso se va a replantear ahorita? Está en la idea de ahora en esta nueva Asamblea Nacional ver la posibilidad de retomar con CAF. Además, a los reales no los iba a manejar Maduro. Entre otras cosas, porque tiene muy mal antecedente con el tema de la administración del servicio eléctrico. Bueno, pero se dijo que había corrupción. Hay un informe de Julio Borges diciendo que ya sin siquiera haber sido sometido... Pero ¿cómo puede haber corrupción en un proyecto que no se ha aprobado? Exacto. Bueno, ahorita, fíjate, ¿cómo es que hay fraude? Vamos a hablar sinceramente sobre el fraude. ¿Dónde está? Explícame lo del fraude, porque no, el fraude, si no votaste. ¿Dónde es que está? Si al gobierno no le hacía falta ese fraude ni robarse votos. No le hacía falta ese fraude porque estaba corriendo con una oposición fracturada que apenas un sector estaba participando. Pero le mentiste a la gente diciendo el fraude. No hay ningún fraude. El nivel de participación es ese, del 30%. Claro, chiquitito. Y además desperdiciamos la posibilidad de derrotar a un gobierno que apenas tiene 4 millones de votos en Venezuela, a pesar del control social, a pesar del carnet de la patria, a pesar de la bolsa CLAP, a pesar de que te llevan autobús. Mucha gente en Margarita fue a votar, llevada por los actores del gobierno y terminaron votando por nosotros. Porque la gente cuando está solita frente a la máquina dice, ay, ¿te crees que yo me...? Pero ven acá, ya que estás defendiendo tanto a los margariteños y su accionar sobreviviente a la abstención, todo este cuadro plantea un vacío de liderazgo. Claro, pero... Hace falta un liderazgo que le diga al país con sinceridad la verdad, que no siga mintiéndole, que no juega a la emocionalidad esa, a la antipolítica, sino que hable en términos políticos. Porque la verdad es que si seguimos así,
entregando gobernaciones, el gobierno se alcaldías, va a aquí quedar no hay con nada que todo, hacer. el gobierno se va a Claro. quedar con todo y nos Porque, vamos a convertir en una mala copia de esa oposición Así cubana es. que vive en Miami 60 años esperando que Fidel se así, vaya. igualito, así es. Porque además los factores radicales no tienen 0% de posibilidad de cambiar las cosas. No No tienen tienen ninguna expectativa de nada, poder real. nada. Aquí no hay solución de fuerza. Ahora, No ahora hay. que se fue Trump menos. Pero Ahora bueno, con Trump porque menos. como uno decía, bueno, Trump, como Trump es loco, a lo mejor en cualquier momento ¿te acuerdas que amenazó al chino, perdón, al chino no, al coreano del norte con el botoncito? Yo tengo, yo soy el que puede pisar el botón. Y apareció sentado con Kim Después, Jong-un a los pocos y eran días. amigos. Y eran amigos y cruzaron, caminaron juntos de Corea del Sur a Corea del Norte. Entonces tú dices, bueno, con Trump era posible. Pero ahora pareciera que con los resultados de las elecciones de los Estados Unidos, Viene un cambio ahí. pareciera que viene un cambio y es menos posible. Ujú. Pero además hay que revisar la cosa, fíjate, tienes unos países que están a favor del discurso de la oposición radical, están de acuerdo con ella, la segunda, pero no para invadir Venezuela, sino para sanciones. Entonces Guaidó ha ofrecido más sanciones, pero ve las ¿Y encuestas, quién la termina gente resultando rechaza afectado las por sanciones. pero quién termina resultado afectado por las sanciones del tema de la gasolina, por ejemplo? Amenazaban recientemente con sanciones sobre el gasoil. El gasoil es lo que se utiliza para la maquinaria agrícola, para el transporte público. El que termina siendo afectado por esa situación son los propios venezolanos. Entonces, pareciera una cosa diseñada de quienes no viven aquí, para que los que vivimos aquí suframos de esta situación y que la gente reaccione. Y ya está demostrado que la gente no va a reaccionar, ni va a tumbar a Maduro. Y el que la gente pase trabajo no implica necesariamente que Maduro se vaya. Todo lo contrario, Kiko. Cuando esas sanciones apretan, esas sanciones lo que hacen es que quien tiene control político territorial tenga más control, porque si llega un poquito de gasoil, lo administra el gobierno. Si llega un poquito de gasolina, la administra el gobierno. ¿Y a quién se le da el gobierno? A los factores afines a ellos. No van a llamar a Guaidó ni a la oposición para darles gasolina. Ahora, ¿qué pasa? En el debate de Miraflores, Maduro habló sobre la posibilidad de un gobierno de unidad nacional. Dijo, puedo tener a esta gente ministro. Y después dijo, cambios, reformas en la economía, y señaló al Partido Comunista y a las fuerzas que lo adversan dentro de la izquierda como la izquierda trasnochada, y que él estaba dispuesto a hacer reformas. ¿Qué ocurre si el gobierno se presenta en la Asamblea con un nuevo rostro y habla de todas esas cosas? ¿Qué va a hacer la oposición? Cohabitar. No, el gobierno tiene la obligación de rectificar en materia económica porque el desastre económico es brutal y la situación de hambre que está pasando la gente es absolutamente inaceptable. El gobierno no es que tiene que plantearlo en la Asamblea, ellos lo pueden plantearlo y aprobarlo entre ellos solos porque van a ser mayoría, pero si ellos van a necesitar que se conforme una opinión nacional dentro de la propia Asamblea que permita que estas reformas se planteen, pero al gobierno le es imperante aplicar esas medidas económicas porque de lo contrario el fracaso de carácter económico será mucho peor. Vamos a ir al corte y Oscar Ronderos con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Seguimos con Oscar Ronderos que me las ha bateado todas. Y así me gusta porque fíjate que yo le digo a la gente, bueno Kiko, pero ganó la abstención. Sí, como ha ganado en los últimos años, ahí está el gobierno avanzando. ¿Qué ha ganado la oposición? ¿Cómo es que ganó la abstención y Maduro tiene más de 2 tercios de la Asamblea Nacional? Así es. ¿Cómo se concreta eso? ¿Qué ¿Dónde cobro es yo esa? esa Sí, victoria? Es una victoria loca. Y luego, como yo creo en el voto, pero para mí es un principio, puede que no vaya a votar nadie, yo voy a ir a votar. Porque eso no es un problema de mayoría y minoría, sino de la política. Pero Kiko, hay que ir a votar, aunque sea para dejar constancia de tu posición y para poder decir que hubo un fraude. En este caso no lo hubo y nosotros podemos verificarlo porque apenas fue a votar el 30%. Pero los votos que yo llevé el domingo, que llevé a votar por la Alternativa Democrática, aparecieron allí y en virtud de eso yo soy diputado. Fíjate, durante los programas de la campaña, yo siempre le decía a los invitados, vamos a una derrota, eso lo va a ganar el gobierno. Solo va a ganar el gobierno y la oposición va a perder. ¿Por qué? Porque es muy difícil con este cuadro de división producir una victoria. Pero los que queden allí, los diputados, se convierten, muchos o pocos, en el referente de reconstrucción de un nuevo liderazgo, de una nueva dirección. ¿Sí? Por eso yo digo que nosotros vamos a ser los diputados de los que fueron a votar y de los que no fueron a votar, y recordándole a cada rato al gobierno que esa representación que ellos tienen ahí está sobreestimada, porque un sector de la oposición decidió no ir a votar. Toda la clase media en Margarita y en Venezuela no fue a votar, en virtud de lo cual los que eran los mejores centros de la oposición en esta oportunidad se convirtieron en los peores, porque era donde traíamos un resultado mucho más adverso. Porque lo poco o mucho que tiene el gobierno en la clase media lo movilizó. El gobierno lleva a los suyos a votar, y si nosotros no vamos, le estamos facilitando el trabajo, como te decía, en el peor momento electoral del chavismo, donde apenas logró movilizar 4 millones de votos, nosotros no fuimos a votar.
La vez pasada los derrotamos con 6 millones de votos, ahorita los hubiéramos derrotado con 4.300.000. Si hubieras cogido... Toda la Asamblea Nacional de nuevo. Pero, Hubiera- serían ellos los que estarían. Hubiera gobierno en esta ratificado a Juan posición. Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Fíjate, por ejemplo, ¿quién era? La vez pasada el Estado Vargas tenía 3 diputados a la Asamblea Nacional y uno de ellos era Juan Guaidó. Hoy el diputado de Vargas es Nicolás Maduro, hijo. Imagínate el cambio, producto de que la oposición no fue a votar. Ahora, ahí, fíjate, hubo Si debate. Guaidó hubiera participado, Guaidó sería el diputado Claro. de Vargas hoy y no Nicolásito. Sí. Ahora, estos debates que hubo, este clima de distinción donde fue posible escuchar a factores de la oposición y a factores del gobierno defendiendo sus posiciones, eso es algo que hay que tratar de mantener. O sea, nosotros no podemos jugar a que se cierre la democracia, hay que jugar a que se abra más. Y No, dentro el tema de es el ello, factor de la reconciliación dentro de la propia oposición, Kiko. Por eso yo decía, hay que tener puentes para que los factores que están fuera de la Asamblea también participen en las próximas elecciones y que se incorporen. Yo no creo que tengan vocación suicida de entregarle todas las gobernaciones a Maduro y luego todas las alcaldías a Maduro. Yo creo que tenemos que hacer el intento de reconstruir esa fibra de la oposición que en algún momento logró llegar a ser mayoría en el 2015 y que logró abrir un espacio desde la Asamblea Nacional. ahora debería la oposición hacer unas reuniones. Eso debería Conversar, mira, debería Mónico, retomarse. vamos a evaluar esto, porque fíjate, los partidos del G4... Hoy viven la euforia de la convocatoria de la consulta. Y como te decía, yo creo que la consulta es un buen mecanismo para saber, pero supón tú que la consulta es exitosa y el 80% de los venezolanos, como lo recogen las encuestas, dicen que Maduro se va a ir Maduro al día siguiente. ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿Le vas a clavar otro despecho, otro guayabo porque Maduro se vaciló el tema de lo que haya dicho la gente con la consulta? A mí la consulta me parece que está bien, pero como eso no es obligatorio. No solo eso no es obligatorio, sino que no es vinculante. Y luego yo creo que la consulta le va a pasar algo de lo que le pasó a esta elección. Va a ser afectada también porque hay una abstención que no los quiere a ellos tampoco. No es que ellos son los reyes de la abstención, ellos son una parte de ella, pero hay un sector que dice que se vayan, que ellos son culpables, como están en las redes. No solo eso, la son consulta discursos. es inicialmente virtual y el acceso al Internet, el acceso a un teléfono inteligente que cuesta por lo menos 50, 60 dólares, el teléfono más barato, inteligente, que te permite acceder al Internet o tener una computadora portátil o tener una computadora fija, que es los mecanismos a través de los cuales puedes acceder a la consulta, solo llega al 15% de los venezolanos, Kiko. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una consulta que es virtual, pues. Sí. Que tiene poco de real, poco de concreta. La otra cosa. Que les vaya bien, me parece que eso no es malo. Ahora, fue que como te estás pagando y te estás dando el vuelto. O sea, te estás mintiendo en cuanto a que el país va para un lado, tú vas para otro. Y lo que no puede ser que tú te mientas y te creas tu mentira también, porque luego cuando haces un diseño equivocado, un diseño político equivocado, terminas en una conclusión. Hay una entrevista que está en la red de Carla Angola, mi querida Carla, con Leopoldo López. Entonces Carla le dice, Leopoldo, la mayoría del país quiere que Maduro se vaya mañana, que lo saquemos, la opción de la fuerza, no sé qué cosa, y le tira ese discurso. Ya hasta Leopoldo López admite que no hay opción de fuerza. Ahí voy, entonces le dice, Carla, no es verdad, el 61% del país quiere elecciones, solo que quiere unas elecciones transparentes, libres, etcétera. Bueno, pero si cuando convoquen la elección libre y transparente no vas a participar, Maduro se quedará de por vida. No, ¿y cuándo es que eso se produce? Porque fíjate, esta elección, yo no tengo ninguna queja de nadie que haya dicho, mire, me cambiaron. No, porque no participó la gente, o sea, no había necesidad de ninguna de esas cosas, ni punto rojo. El gobierno no necesita ni robarnos. No, ni eso. Entonces, ¿para qué? Entonces, caramba, mira, no exagere. Porque nosotros le hicimos el favor, la oposición le hizo el favor. Es verdad que la abstención es un fenómeno de la elección. Ahora, es un fenómeno negativo. Pero la abstención no es positivo. es esencialmente opositora. Así es. La oposición no lleva a los de ellos a votar. Así es. Carreteados, con el carnet de la patria, con la bolsa CLAP, pero los lleva. Y la abstención debilita a todos porque fíjate, el sector 20 de Venezuela no va a votar en la elección esta de la consulta. La otra cosa, 20 de Venezuela no está participando en la consulta, pero además, Kiko, y la gente se desmotiva y deja de participar. Y después que tú dejas de ejercitar el músculo de la convocatoria y de que la gente se acostumbra a ir a la elección, es muy difícil retomarlo. Eso es como tú dejas de mover el brazo. Cuando dejas el brazo, cuando te das cuenta lo vas a intentar mover, ya no lo puedes mover, porque el brazo se te quedó entumecido. Fíjate, Twitter, que es la red política, en Venezuela tiene un decrecimiento del 30%. No solo por los problemas técnicos, no, sino que la gente está cansada de la insultadera. Una de las primeras reflexiones que debería hacer el factor político es, oye, ven acá, ¿cómo recomponemos por lo menos
la unidad para que la gente entienda que el liderazgo sirve para algo, piensa la política y no se deja llevar, sino que tiene que tener un papel liderazgo. Pero eso dudo que se plantee, porque al final la antipolítica se va a convertir en una corriente que va a alejar a la gente de la política, de la estrategia, de los diseños, de los discursos, cada vez más, y si no se corrige, bueno, Maduro gobernará, Pero y eso es un después salto vendrá en el otro. vacío. El tema de la Así antipolítica es. es un salto en el vacío. Se presta para cualquier aventura y se presta para que en principio que el gobierno, quien tiene control territorial hoy, permanezca allí. Así es. ¿Estamos en el último negro o tenemos uno más? Disculpen ustedes que es que no está Yesenia y no he visto. ¿Seguimos o no? Ah, ok, entonces vamos por el corte. Ya regresamos. Seguimos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional. Ayer tuvo a Simón García y él puso el ejemplo de Polonia, donde solidaridad aparece como una caja de ahorro que le prestaba plata a la gente, como una fórmula de expresar ayuda y colaboración. Y el gobierno no la quería reconocer hasta que por fin. Pero en Venezuela, en vez de solidaridad, lealtad, amistad, hay una batalla entre pirañas. Ese es uno de los nutrientes fundamentales de la abstención. Ahora, yo quiero que alguien me diga si eso es bueno. ¿Qué de bueno tiene eso? No, eso absolutamente no tiene nada de bueno. Creo que aquí debemos construir, como te decía, reconstruir la amalgama de la oposición que permitió ese resultado del 2015 y retomar esa elección. Pero además era perfectamente posible. Si en su momento, cuando Juan Guaidó tenía el liderazgo de la Asamblea Nacional y tenía 65% de las encuestas, dice, nosotros queremos una elección libre como lo planteamos, pero que si lo que convoquen es una elección parlamentaria, vamos a ir a la elección parlamentaria y los vamos a derrotar como los derrotamos la vez pasada. Hoy tendríamos de nuevo los 2/3 de la Asamblea Nacional y le hubiéramos dado una bofetada al gobierno. ¿Supieras que yo creo que no? Que aún cuando Guaidó hubiera llamado a votar, estos otros tres componentes de la abstención hubieran Pero aparecido. tenías un cuarto componente que no hubiera estado. Y si, hubiera ayudado. si nosotros hubiéramos podido motorizar 4.300.000 votos, hubiéramos derrotado al gobierno y nos hubiéramos quedado con los mismos 2/3 de la Asamblea Nacional y tendríamos un nuevo reconocimiento nacional e internacional. Este gobierno es perfectamente derrotable con estos 4.200.000 votos que sacó apenas. Nosotros la vez pasada le metimos 6 millones de votos, es decir, es perfectamente posible una derrota electoral del gobierno. El gobierno vive su peor momento económico, su peor momento político y su peor resultado electoral. Ahora, fíjate, en estos 20 años yo me he parado frente a estas cámaras de Globovisión, la mayoría de veces en derrota. Aquí solo en 2 oportunidades. Es más, cuando ganamos en el 2015 yo no estaba en el canal, pero estuve en la reforma cuando se ganó. Pero la mayoría son casos de derrota. Y cada vez que me paro aquí, lo que digo es porque lo pienso muchísimo, porque no me miento, yo no me quedo a coba. ¿Para qué? Eso no tiene sentido. Yo trato de averiguar en esencia qué es lo que se produce, dónde están los errores. Pero de todo lo que ha ocurrido, que 20 años después de lo ocurrido en el 2005, tengamos otra vez el mismo debate. Porque la tentación, regresamos a 2005, Kiko. Qué horror. Es la tentación de las soluciones fast track nos han entretenido en ver el horizonte y en diseñar una estrategia para poder salir del gobierno a mediano plazo. La elección del 2018, si hubiéramos participado, los hubiéramos derrotado. La elección del 2020 de esta Asamblea Nacional, si hubiéramos participado, los hubiéramos derrotado. Si hubiéramos participado todo, completo, con el músculo de la oposición, tal cual como lo hicimos. Pero se tomó otra vez la posibilidad de una solución fast track, de una solución rápida. Decía, vamos a salir de Maduro, Trump lo va a venir a buscar, en cualquier momento llegan los marines, y bueno, los marines ya llegaron a empatar. Llegó Rafael Marín, Pedro Marín, Luis Marín, todos los marines. ¿Cómo ves tú el gobierno de Biden, la posibilidad de un acuerdo con Venezuela, con la Asamblea, las sanciones? ¿Cómo ves, Silly? Bueno, el gobierno de Biden va a regresar al multilateralismo, cosa que es muy buena. El gobierno de Biden va a incorporar a la Unión Europea, va a incorporar a la OTAN, va a incorporar mecanismos de solución de carácter mundial. Y lo decía ya la nueva embajadora de los Estados Unidos, designada por el presidente Biden ante la ONU, decía que van a volver al multilateralismo y el gobierno de los Estados Unidos va a ser el líder del proceso multilateral, no va a seguir actuando solo como lo venía haciendo con Trump, que era un Trump carrito chocón con todos los otros factores. Con todo el mundo peleaba. Bueno, y el resultado electoral lo dice. A Trump el caso Venezuela le sirvió para su objetivo, que era ganar Florida. Pero para más nada. Pero no le alcanzó con ganar Florida. Tenía que ganar 7 estados más que también perdió de los estados. Ahora, fíjate, de Florida, yo lo vengo diciendo, pero como yo no le como cuento a las redes ni a los ataques de eso, porque yo estoy convencido de mi posición, sé que tengo razones para sostenerme, porque es una actitud principista, pues a mí me sabe, acá sabe lo que me digan ahí, o el video que van a editar de nuestra conversación, para ponernos en contra de la gente, como, ay sí. Bueno, pero tú no eres candidato. Sí, además,
por Dios, yo lo que hago es periodismo y análisis. Pero fíjate, hay posibilidades de que 24 candidatos a gobernadores se logren con unidad, con procesos de consulta. Eso hay que construirlo. O vamos a volver a lo mismo. Porque el gobierno va a aprovechar nuestra desmovilización, Ah, y no, y la nuestra derrota. situación para convocar la elección lo más pronto posible. Conociendo este gobierno como lo conocemos, no podemos aspirar a una conducta distinta. Nosotros decimos que este es un gobierno de malandro, no podemos pretender que esto es el Consejo Federal Suizo, en virtud de lo cual hay que comportarse como tal y hay que tener una respuesta inmediata y reconstruir lo más pronto posible para arrancar. Ahora, AD sale como el primer partido de la oposición, pero dado la situación, ponerse a, no, dame los puestos para mí, habría que buscar Todo lo más bien contrario, todos lo contrario, los mejores la disposición candidatos. de la Dirección Nacional de AD es que busquemos el mejor candidato. Por ejemplo, en Carabobo el primer partido de la oposición es el partido del Pastor Bertucci. Lo natural sería que fuera el Pastor Bertucci o alguien de su equipo quien encabece el tema. O como Henry Falcón, que salió. Igual el caso de Lara. Donde en realidad es regionales que son perfectamente. Lady en Táchira. El caso de Lady en el Táchira, el caso del gobernador Díaz Alfredo Díaz en Nueva Esparta. Y en el caso de Mérida. En el caso de Mérida también AD sigue siendo el primer partido, en virtud de lo cual ahí AD tendrá que tomar una decisión si acompaña al gobernador en ejercicio o si se propone un nuevo nombre. ¿Cómo ves a Manuel Rosales en el Zulia? Porque Manuel siempre ha peleado la gobernación. Bueno, y Manuel es una referencia importante en el Zulia que creo que debería estar dispuesto a participar de la elección. No lo sé porque no lo he conversado con él, pero creo que Prieto con un 18-19% de aceptación en el Estado sería perfectamente derrotarle hasta con el 20% que logre convocar cualquier otro candidato, entre ellos Manuel Rosales, que es la principal referencia de oposición en el Estado Zulia. ¿Y cómo ves al G4? Porque el G4 son políticos también, ellos pueden estar ahorita diciendo lo que sea, pero cuando se sientan frente al espejo saben que los partidos están todos deteriorados, sus partidos están deteriorados, intervenidos, fraccionados, etcétera, no tienen presencia, han sido aislados. Luego el gobierno ganó la asamblea y va a nombrar CNE, TCJ, todo eso, una vez más. Todo el liderazgo, María Corina, Leopoldo. Todo el liderazgo está muy estropeado. Todo está afectado, dañado. Claro, porque la gente siente que este sí, yo no. Porque la gente siente que no tiene alternativa. Ajá. Y como te decía, la última alternativa que la gente tiene es salir corriendo.